jóvenes. Esta lucha sí es por los estudiantes. ¡Lo mataron, lo mataron! Esta lucha sí es por los que han sido reprimidos. Esta lucha sí es por los que están encarcelados. Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela. El compañero Diosdado se dirige, él manejando su carro, está llevando a una cárcel fuera de Caracas a Leopoldo López. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Es el momento es ahora. Estamos más cerca, que estamos más cerca del cese de la usurpación. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Leopoldo López. Leopoldo López, usted sabe perfectamente bien quién es, líder opositor venezolano que pues ha pasado por las de Caín, precisamente estando preso en Ramo Verde, luego en prisión de casa por cárcel, después en la Embajada Española, ahora está en Madrid y me acompaña esta noche. Leo, con la confianza que te tengo, bienvenido, gracias por la entrevista y antes que me digas cualquier otra cosa, a nivel personal me da una alegría enorme verte con tu familia, verte con tus hijos, verte con Lilian. Es algo que tú y yo hablamos muchas veces y que finalmente se da, ahora los tienes ahí. ¿Cómo te sientes y cómo estás, Leo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, a tu equipo, a tu audiencia. De verdad, bueno, cómo me siento con sentimientos encontrados, para serte muy franco, ¿no? Por un lado, muy feliz de estar con mi familia. Yo tenía 6 años sin ver a mi padre, casi 3 años sin ver a mi madre, casi 2 años sin ver a mis hijos. Y por supuesto que estar con mi familia me hace estar muy feliz y muy contento y muy fortalecido de alma, de espíritu, de ánimo. Pero también te confieso que me siento triste de haber tenido que dejar a Venezuela. Yo siempre dije que no quería irme de Venezuela. De hecho, en el año 2014, cuando me tocó la opción entre ir a la cárcel o irme de Venezuela, yo decidí presentarme voluntariamente e ir a la cárcel. Y estuve 4 años en una cárcel militar, luego en arresto domiciliario. Nunca pensé que iba a tener que dar este paso, pero las circunstancias cambiaron, me obligaron a tener que dar este paso y ahora sigo con la misma determinación, con la misma vocación de liberar a Venezuela conjuntamente con todos los venezolanos que tenemos esa misión, que tenemos ese sueño. Pero sí, hermano Fernando, te confieso que con sentimientos encontrados. El último paso que di antes de cruzar la rayita, como se dice, agarré un puñado de tierra y me lo puse en el bolsillo. Y ese puñado de tierra lo tengo porque no quiero olvidarme nunca, ni un solo día, ni un solo minuto de nuestro compromiso para regresar a Venezuela. Como decíamos en estos días, hubo un líder venezolano muy importante, para mí el más importante del siglo XX, Rómulo Betancourt, el padre de la democracia, que también tuvo que ir al exilio, como muchos otros líderes en el siglo XX, y dijo una frase muy famosa, dijo, we will come back, vamos a regresar, y nosotros vamos a regresar a Venezuela. Y hablo de nosotros porque en este sentimiento estamos muchos, Fernando, muchos que hemos tenido que abandonar a nuestro país para poder regresar en una Venezuela libre y para contribuir, por supuesto, en la liberación de Venezuela. El éxodo es impresionante, el éxodo de venezolanos a nivel mundial. Leo, yo creo que tengo, no sé, más de 10 horas o cerca de 10 horas de charlas contigo que tuvimos en enero, por ahí diciembre de 2017, enero 2018, un registro de video de muchas cosas que hablamos tú y yo, que ahí están guardadas, como te lo prometí, que se harán públicas en el momento que tú lo consideres, pero quiero retomar parte de esas pláticas que tuvimos tú y yo en privado, porque yo más de una vez te decía, Leo, estás perdiendo la vida de tus hijos, estás perdiendo el desarrollo de tus hijos. Leopoldo, estando encerrado no haces mucho más de lo que puedes hacer fuera. Y siempre tu respuesta es cierto. Siempre tu respuesta fue, no me voy a ir de Venezuela.
no me quiero ir de Venezuela, no me voy a ir de Venezuela, prefiero estar preso, como me lo dijiste. Pero ¿qué cambió, Leo? ¿Qué cambió de eso que hablábamos en 2018? ¿Qué cambió de eso que hablábamos en 2018? ¿Cuál fue el parteaguas por el que ahora sí sales? Mira, el parteaguas, por un lado, es que las circunstancias en Venezuela se han recrudecido mucho. La represión a todo nuestro entorno, a todo el que hace política, a todo el que sueña y trabaja por un cambio político, ha recrudecido mucho. El nivel de represión que hoy hay en Venezuela no tiene comparación con ningún episodio que nosotros hayamos vivido y es mucho más cruel de episodios de dictaduras también crueles del siglo XX de América Latina, como la chilena, como la argentina. Hoy, lamentablemente, esa persecución está afectando mucho la capacidad de operar dentro de Venezuela. Por otra parte, consideré que ya las circunstancias me llevaban a que podía aportar más desde afuera. No quería, como lo dije antes, yo no quería dar este paso, pero estoy convencido que estando afuera, ahora voy a poder aportar más de lo que estaba haciendo en la embajada. Y yo nunca dejé de trabajar, ni en la cárcel, ni cuando estuve en casa por cárcel. A ti te consta, tuvimos muchas conversaciones, como tú lo dices, ahí están registradas más de 10 horas de conversación sobre lo que me tocó hacer en aquel periodo cuando estuve en casa por cárcel. En la embajada también pude dedicarme al trabajo, pero siempre callado, siempre sin poder hacer público mi opinión o poder hacer pública la voz de apoyo a Juan Guaidó, a nuestro proceso, a la Asamblea Nacional. Y creo que este es un momento en el que hace falta también contribuir con mi voz, que es una más de este proceso, pero que tenemos que sumarlas todas para poder escucharnos, para poder motivar y para poder alinear la fuerza dentro y fuera de Venezuela para seguir empujando por la liberación de nuestro país. Y las cosas cambian, Fernando. La circunstancia cambió y en estos momentos pues me toca luchar desde afuera. Por supuesto que cambian las cosas, Leo, y también hablamos muchas veces el tema de la calle, ¿no? La primera propuesta de Leopoldo López era que la salida estaba en la calle. La calle, yo te decía, Leo, está desgastada. Leo, la calle ya no está dando, la gente está preocupada por comer, por otras cosas, y lo siguieron intentando. ¿Se acabó la calle en Venezuela, Leo, como salida? Mira, yo no lo creo, Yo creo que allí hay ciclos, ¿no?, que se vienen dando. Nosotros llevamos en estos 20 años. Obviamente estamos viendo la peor etapa de esos 20 años, pero los procesos de calle son cíclicos. El año 2018 nadie pensaba que podía darse un golpe de timón y entusiasmar a los venezolanos y al mundo con la causa de la liberación de Venezuela. Nosotros luchamos y trabajamos de manera discreta en lo que fue la estrategia de nombrar a Juan Guaidó como presidente encargado. Y eso generó un entusiasmo tremendo. Y cuando todo el mundo pensaba que era imposible que la gente saliera a la calle, salieron millones de personas a la calle, en Venezuela y en otras partes del mundo. Y ahora nos toca volver a construir un ciclo de calle. Ahora, tu pregunta es, ¿la calle es la salida? ¿Es el único componente para quebrar a la dictadura? No, no es el único componente, pero es un componente necesario. Hay que tener siempre presente la movilización, la activación, la organización, la protesta pacífica y la calle. Yo sí creo en eso y lo reitero. Creí en eso de manera muy clara en el año 2014, por eso promovimos las protestas en el 2014, creí y apoyé eso en el año 2017, creí y apoyé eso en el año 2019 y creo y apoyo en que tenemos que impulsar un nuevo ciclo de protesta. Ahora bien, esa protesta la tenemos que complementar con el trabajo de la diplomacia, con el acompañamiento de los países del mundo que crean en la democracia y en la libertad, con el trabajo de unificar a toda la fuerza dentro de Venezuela, con el trabajo de también buscar aliados dentro de lo que son las personas que están en el círculo de la dictadura. Todo eso lo tenemos que hacer en paralelo, porque no hay una estrategia única, no hay una acción única que nos va a llevar a la libertad de Venezuela. Y la calle sigue siendo, desde mi punto de vista, necesaria y yo creo que no está agotada y que veremos pronto un nuevo ciclo de protestas en Venezuela.
Déjame ir por partes en todo este planteamiento que es sumamente interesante, pero también es muy complejo. Entender que aquí son muchos los factores. El primero que van a tener que enfrentar y que el tiempo se agota es precisamente el tema de Juan Guaidó. Juan Guaidó, cuando el 5 de enero se supone termina el mandato de la Asamblea Nacional de Venezuela que preside Guaidó, les guste o no, van a ir a unas elecciones en las peores condiciones que puede haber, sin ninguna garantía, pero las elecciones se van a llevar a cabo. ¿Qué va a pasar con Juan Guaidó? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cómo va a poder seguir siendo o no un presidente encargado? ¿Cuál es la siguiente jugada? Porque la del régimen es que vienen las elecciones. Y hagan lo que hagan, las van a llevar a cabo, Leo, y lo hemos visto muchas veces. ¿Qué va a pasar? Y lo tienen en mente, ya tienen una estrategia. ¿Qué va a pasar con Juan? Sí, bueno, a ver, son varios hitos que tenemos en el camino en las próximas semanas, en los próximos meses. El primero de ellos es el 6 de diciembre, en donde la dictadura plantea un nuevo fraude. Y el resultado de ese fraude pues va a ser no solo el mismo, sino peor del que ya ocurrió en mayo del año 2018, cuando Maduro, en una elección fraudulenta, se eligió presidente. Y tuvo como consecuencia que los países del mundo, los países democráticos, libres del mundo, no lo reconocieron. Y ese desconocimiento a Maduro en mayo del año 2018 es lo que permitió el reconocimiento a Guaidó en enero del año 19. Eso mismo va a ocurrir con la elección fraudulenta del 6 de diciembre. Nadie la va a reconocer. No la va a reconocer los países del continente americano, no la van a reconocer los países europeos, no la van a reconocer los bloques como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos. Es decir, Maduro se está enfrentando a un nuevo desconocimiento de un proceso que él llama electoral, pero que nosotros y el mundo sabe que es fraudulento. En consecuencia, eso va a dejar un vacío. Es decir, no va a haber una sustitución legítima de la Asamblea que fue electa en el año 2015 con más de 14 millones de votos, en la que nosotros ganamos 2/3 de los miembros de esa Asamblea Nacional. En consecuencia, tiene que continuar el mandato de la Asamblea Nacional. Y esa es la propuesta que nosotros hemos venido construyendo a lo interno, y esa es la propuesta que le estamos presentando a nuestros aliados democráticos en el mundo. Es decir, que continúe la Asamblea Nacional hasta que se dé una elección legítima que la pueda sustituir. Y por ende esto quisiera decir entonces que continúe Juan Guaidó como presidente encargado, reconocido así por más de 50 países. Sí, correcto. Y en esto yo quiero ser muy claro, Fernando. Juan Guaidó tiene él muy claro cuál es su posición en todo este proceso. Juan tiene claro que como presidente encargado su responsabilidad es promover una elección presidencial en Venezuela, y así lo establece la Constitución. La Constitución, en el artículo 233, que es el artículo que le da el fundamento, la base constitucional para el reconocimiento como presidente encargado, es muy concreto. Dice que de no asumir el presidente electo en las elecciones el día 5 de enero, asumiría el presidente de la Asamblea Nacional con el mandato de convocar unas elecciones presidenciales. Y ese es el mandato de Juan Guaidó. Hasta que no se convoquen y se materialicen unas elecciones presidenciales, Juan Guaidó debe continuar siendo el presidente encargado. Con esa misión, no con otra. Es decir, Juan Guaidó no maneja los hospitales, no maneja la policía, no maneja el sector militar, no maneja PDVSA. Lo que sí tiene es un mandato para hacer lo que corresponda para que en Venezuela tengamos unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Y ya hay países que les han anticipado su apoyo en este proyecto, Leopoldo, que están de acuerdo con esto. Sí, claro. Ha sido muy clara la posición de los Estados Unidos, lo han reiterado varias veces. Los países del Grupo de Lima también han planteado el compromiso con que se dé esta continuidad institucional. Es uno de los temas que tuve la oportunidad de conversar con Pedro Sánchez, presidente de gobierno acá en España, y el planteamiento nuestro es muy claro, es el mandato constitucional y es lo que corresponde para poder dar la lucha.
Cuando hablamos del tema de las elecciones, Leopoldo, pareciera una fantasía, porque finalmente el régimen ha hecho lo que se le ha dado la gana en este sentido, a pesar del desconocimiento de muchos países a nivel mundial, porque tienen el apoyo de otros, y lo sabes bien, lo hemos platicado. Tienes el apoyo de Rusia, de Turquía, de otros países que no son parte de este bloque democrático a nivel mundial. Y pareciera que así se va a sostener, pareciera que a Maduro y a su entorno no le importa si lo reconocen, lo desconocen, si hay reuniones internacionales, si hay un grupo de Lima, si hay informes sobre violaciones a derechos humanos, no le importa. Mientras pueda mantener económicamente ese coto de poder con sus allegados, pareciera que va a continuar ahí. ¿No crees tú que se ha sobreestimado el tema de una posible elección a través de la diplomacia y el apoyo internacional? ¿No creen que ustedes han apostado ya demasiado a esto, que lo han sobreestimado y realmente es fútil, Leo? Mira, Fernando, nosotros tenemos que hacer un planteamiento que sea viable, planteamiento que sea constitucional y que también nos permita aglutinar. Y la propuesta de que en Venezuela se dé una elección presidencial es un punto de unidad dentro y fuera de Venezuela. Evidentemente, tú lo estás diciendo, eso no es una línea recta del punto A, en donde estamos hoy, al punto B, que se materialicen unas elecciones presidenciales, no es una línea recta. Es un camino complejo, difícil, que puede pasar por distintos escenarios. Un escenario que se produzca presión para que se genere el quiebre de la dictadura, que el entorno de Nicolás Maduro llegue a un punto en el que lo abandonen, que la presión sobre Maduro por parte de su entorno, del país, llegue a un punto en el que se genere una condición que permita que Maduro salga o lo saquemos y que se pueda producir una transición y unas elecciones presidenciales. Y yo sé que tú puedes estar pensando, quienes nos están escuchando pueden estar pensando, bueno, pero es que no me queda claro el paso por paso. Bueno, es que no hay paso por paso, Fernando. Lo que hay es una estrategia, uno, de mantenernos unidos, muy importante, unidad dentro de Venezuela y unidad de nuestra coalición internacional. Segundo, un objetivo muy concreto, elecciones presidenciales. Y tercero, un mensaje muy claro a todos los venezolanos y a todas las fuerzas que tengan claro que aquí el problema es Maduro y el reto es sacar a Maduro. Y yo sé que esto que voy a decir quizás no le gusta a mucha gente, pero yo estoy convencido que para construir una transición nosotros tenemos que estar dispuestos a incluir a sectores, a personas que han acompañado a la dictadura en algún momento de estos últimos 20 años. Hay quienes piensan que en Venezuela se puede dar una tabula rasa, que en Venezuela se puede hacer caída y mesa limpia, que se puede sacar a todo el mundo que hoy está en una posición de responsabilidad con la estructura de la dictadura. Yo creo que eso no es viable y creo que el mensaje a ellos tiene que ser muy claro. Nosotros queremos construir una transición que incluya a esos sectores también, porque nuestra prioridad es Venezuela, es garantizar la estabilidad de nuestro país y que podamos llegar a puerto seguro. Y el puerto seguro que nosotros estamos visualizando, insisto en esto una y otra vez, es una elección presidencial. Y digo presidencial una y otra vez porque en los últimos meses han habido algunas distracciones de algunos sectores que han planteado una elección parlamentaria como una solución política. Y eso no es verdad. Ya por allí pasamos, ya ganamos el Parlamento con 2 tercios y eso no fue suficiente. Por eso tenemos que insistir en una elección presidencial. ¿Qué pasó el 30 de abril? ¿Qué pasó con Padrino? ¿Qué pasó con Christopher Figuera? ¿Por qué siguieron confiando en Figuera? ¿Qué pasó con Michael Moreno? ¿Quiénes fueron los que se echaron para atrás en el último momento? Finalmente, acláranos esto. ¿Qué pasó? Porque ahí es que parecía que se estaba moviendo el entorno a este movimiento al que convocaba Voluntad Popular, Juan Guaidó, etcétera. Pero no, a final de cuentas no, los dejaron colgados, Leopoldo. ¿Qué pasó el 30? Sí, importante la pregunta y la oportunidad que me da para aclarar esto, porque mucha gente ha hablado del 30 de abril
sin saber realmente qué fue lo que pasó. Muchos analistas, mucha gente que se atribuía conocimiento de los detalles de cómo fue ese movimiento y realmente no tenían información. Yo quiero comenzar por decirte qué es lo que teníamos planificado, qué fue lo que se planteó para ese día. La propuesta era que en el medio de ese momento, de esas semanas en donde había una gran efervescencia, había una gran movilización, que se pudiese dar una movilización de los ciudadanos, pero que fuese acompañada por sectores militares y policiales. Y en función de eso nos pusimos a trabajar. Pero no era esa la única herramienta, la única variable. En paralelo, se venía trabajando en una sentencia que iba a aprobar el Tribunal Supremo de Justicia. Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, venía trabajando con nosotros directamente y a través de enviados en una sentencia que, 1, desmantelaba la Asamblea Nacional Constituyente, 2, desconocía la elección presidencial de mayo del año 2018 y 3, convocaba a unas elecciones presidenciales. Esa sentencia existe, esa sentencia se redactó y Michael Moreno se había comprometido a que esa sentencia se iba a publicar el mismo 30 de abril a las 10:11 de la mañana. Allí tú me preguntas, ¿qué pasó? Lo que ocurrió es que Michael Moreno no cumplió. Es que el elemento de la sentencia del Tribunal Supremo que iba a acompañar la manifestación popular con un acompañamiento militar y policial no ocurrió. Y evidentemente, pues, la propuesta que nosotros estamos haciendo, pues no pudo materializar el objetivo que estábamos buscando, que era tener no solamente una manifestación popular, sino una crisis militar, policial, institucional, que culminara con un nivel máximo de presión y que le tocaran la puerta a Nicolás Maduro para que ya definitivamente abandonara el poder. En esto estaban involucrados las personas más altas de la estructura de poder de la dictadura. Como te dije, lamentablemente no se dio ese paso fundamental que era la aprobación de la sentencia. Las razones no las sé. Yo creo que en el fondo no tenían los votos o no habían terminado de amarrar a nivel del Tribunal Supremo lo que era necesario para que esa sentencia pudiese ser aprobada. Pero sí te digo algo, esa madrugada se dieron allí cita mucha gente, con mucho entusiasmo. Yo vi esa madrugada a muchos militares que me dijeron, por primera vez en muchos años, me pongo el uniforme con honor, me pongo el uniforme con sentimiento, patriota, de saber que estoy haciendo lo correcto por Venezuela. Y allí nos acompañaron militares, policías y distintos sectores que dieron una manifestación muy valiente de compromiso por Venezuela. Y te digo algo, Fernando, nosotros eso lo planificamos, lo hicimos con la mayor disposición, con la mayor entrega y como siempre, asumiendo riesgos. Y aquí es imposible avanzar si no asumimos riesgo. Y sí, se asumió un riesgo, lamentablemente no se dio el resultado que nosotros queríamos, pero seguimos y tenemos que seguir. Y yo sí tengo una autocrítica, si se quiere, de cómo nosotros como sector democrático apreciamos ese momento. En lugar de haberlo apreciado como un momento que por primera vez en 18 años se dio una manifestación clara, abierta, de un apoyo militar y policial a favor de la democracia, muchos sectores se quedaron simplemente en la crítica, en la distribución de las culpas, en la guerra de las culpas, y no se pudo abonar para que ese movimiento pudiese tomar más tracción. Pero yo creo que es una manifestación de la voluntad que hay de militares, de policías, de jueces y de fiscales de contribuir con la salida del dictador. La pieza clave en todo esto entonces habría sido Michael Moreno, pero hubo comunicación con, me dices, con la cúpula, con gente de alto nivel. ¿Quiénes eran? Padrino, por ejemplo, ¿tuvieron comunicación con Padrino en ese sentido? Padrino estaba dispuesto, porque aquí había una especie de rumor, como tú lo decías, muchos analistas que se atribuían conocimiento del tema y que después me di cuenta que no tenían ni idea,
pero hablaban de que incluso Padrino habría proyectado el poder estar en el poder, por decirlo así, valga la redundancia, en el poder, en una transición en lo que se deshacían de Maduro. ¿Esto es cierto, Leopoldo? Mira, sí hubo contacto con Padrino, él estaba perfectamente al tanto de lo que estaba planteado, él y otras personas. Mira, Fernando, durante un mes, desde principios de abril hasta el 30 de abril, sectores militares establecieron contacto conmigo y me dijeron que querían hablar. Y yo les dije, bueno, si ustedes son quienes son, vengan a hablar a mi casa. Yo estaba en arresto domiciliario, mi casa estaba rodeada del SEBIN, habían grupos comandos, por lo menos habían 20 funcionarios del SEBIN rodeando mi casa, y en esa circunstancia fue mucha gente a hablar conmigo. Fueron directores de policías a hablar conmigo, fueron comandantes del ejército, fueron comandantes y coroneles de la Guardia, fueron, por supuesto, los representantes de la estructura del SEBIN, y conversamos sobre la situación que se estaba viviendo en Venezuela y sobre lo que podríamos hacer. Allí se llegó a la conclusión que la propuesta era unificar al pueblo, a la Fuerza Armada, a los sectores policiales en una manifestación popular, que, como te dije, iba a venir acompañado de una sentencia del Tribunal Supremo que lamentablemente nunca llegó. Pero esa fue la propuesta. Oye, Padrino estaba enterado, pero ¿estaba de acuerdo, Leopoldo? No, bueno, él no fue uno de los que vino a mi casa, te mentiría si eso te lo dijera, pero la información de quienes se reunieron con él, por supuesto que sí, y allí había la disposición de todos de seguir adelante. Y hay gente que dice, bueno, es que se adelantaron, ¿no? ¿Nos adelantamos a qué? Si al final del día eran los militares los que estaban decidiendo cuándo iba a ser el momento en el que se tenía que dar ese paso. Y había un acuerdo, incluso, Fernando, hubo un documento, que yo lo tengo, de 15 puntos de cómo iba a ser la transición, de cómo se planteaba la transición en términos de la conformación de un Consejo de Estado, de la convocatoria a unas elecciones, de la prioridad de un plan de emergencia para atender las prioridades del país en términos humanitarios, en términos de alimentación y en términos de ingresos a los venezolanos. Todo eso estaba en una propuesta de 15 puntos que nosotros elaboramos conjuntamente con las personas que estaban participando en esto. Por supuesto, sobre estos 15 puntos estaba enterado Padrino, estaba enterado Michael Moreno y estaban enterados todos los que participaron en este proceso. Consejo de Estado. ¿Por quién estaba integrado ese Consejo de Estado en el planteamiento del documento que me hablas? En ese documento el planteamiento era que lo iba a presidir Juan Guaidó y se iba a tener una participación de distintos sectores, incluyendo, por supuesto, la Asamblea Nacional. Un Consejo de Estado que iba a tener una duración de 9 a 12 meses mientras se organizaba una elección presidencial. Es decir, el objetivo era y sigue siendo la convocatoria a una elección presidencial libre, justa y verificable. Qué interesante todo esto. Es, bueno, no sé si estoy equivocado, tú me corriges, pero esta es la primera radiografía que se hace del 30 de abril de viva voz por parte de Leopoldo López, ¿no? Esta es la primera vez que lo haces, ¿no? Sí, es primera vez, Fernando, a pesar de todas las injurias, de lo que se dijo, que muchas mentiras se dijeron alrededor del 30 de abril, mucha manipulación. Lo que te estoy diciendo es exactamente así. Y fue mucha gente que se involucró en esto y, insisto, yo creo que es un sentimiento que está allí y creo que sigue estando allí, Fernando. Y te lo digo con conocimiento de causa. Yo he mantenido contacto y espero seguir manteniendo contacto con personas dentro de la estructura militar, personas cercanas a la dictadura, personas cercanas a Maduro, personas del PSV, con quienes hemos tenido también y vamos a seguir teniendo contacto, porque yo creo en eso. Yo creo en que nosotros tenemos que buscar todos los apoyos para buscar aislar a Maduro, porque el problema es Maduro, el problema es el dictador. Y yo veo disposición de muchos sectores en poder avanzar hacia un gobierno de emergencia que tenga la figura de un Consejo de Estado que nos permita convocar unas elecciones. Dos cosas, Leo, dos cosas.
A ver, ¿cómo entender que Padrino, que Michael Moreno, que son dos piezas claves fundamentales en lo del 30 de abril y de todo lo que nos has dicho, cómo entender que sigan ahí? ¿Cómo entender que no se les haya castigado por parte del régimen de Maduro? ¿Cómo entender eso, Leopoldo? ¿No pudo haber sido un juego con ustedes y el intento del 30 de abril solo para finalmente traicionarlos y que desde el principio no estaban en el barco? ¿No puede ser eso? Mira, yo no lo creo, Fernando, y te lo digo por lo siguiente. Si eso hubiese sido así, yo no estaría aquí hablando contigo, porque esa madrugada me hubiesen llevado de vuelta a Ramo Verde. Es decir, no me hubiesen permitido estar allí con los militares, con los policías del SEBIN, del DGCIM, con la gente que nos acompañó. Si hubiese sido una trampa, esa madrugada pues nos agarraban y nos apresaban, tanto a mí como a Guaidó, y eso no ocurrió. Ahora, las motivaciones de esas personas yo no las conozco. Tendría que preguntarle a ellos, ¿no? Ya, ahora, en la siguiente parte es, dices, el problema es Maduro, pero yo te diría, ¿y qué pasa con Tarek El Aizami, con Diosdado Cabello, con el propio Padrino, con Michael Moreno, con Tarek William Saab? ¿No son todos ellos parte del problema? ¿Ustedes estarían dispuestos a coexistir con algunos de estos seres que conforman esta dictadura, como le llamas? Mira, yo creo que lamentablemente para ellos están hoy retratados muchos de esos nombres que tú estás identificando con la corrupción, con el narcotráfico y con la violación sistemática de derechos humanos, y también como responsables de crímenes de lesa humanidad. Ahí es donde hay una raya roja. Ahí hay una raya roja de quién no podría participar. Sin embargo, yo creo que nosotros, para lograr una transición y realmente aislar a Maduro, tenemos que dejar muy claro que tiene que haber un espacio de encuentro con estos sectores. Y yo estoy consciente, Fernando, que lo que yo estoy diciendo no le gusta a mucha gente. Yo estoy consciente que mucha gente puede decir, bueno, es que aquí la transición, como dije anteriormente, tiene que ser tabla rasa, tenemos que salir de todos. Pero nosotros tenemos que revisar también lo que han sido las transiciones mucho menos complejas, porque Venezuela es un caso más complejo, que siempre han tenido la presencia del régimen que sale con el régimen entrante. Y eso ha sido así en muchas transiciones, la transición española, la transición de Sudáfrica y muchas otras que han tenido esa convivencia, que por supuesto no les gusta a algunos sectores, pero que es una realidad que nosotros debemos de entender que está allí. Hay que ver. Preguntarte, hay una cantidad enorme de venezolanos que necesariamente descartan a Biden como una persona que vaya a poder ayudar en la causa venezolana. Ven a Donald Trump como un gran superhéroe que a final de cuentas no les ha podido dar ni un TPS a los venezolanos que se encuentran en este país sufriendo, padeciendo, sin documentos, sin poder trabajar legalmente. Y que se entiende para muchos venezolanos la izquierda estadounidense como si fuera la misma izquierda latinoamericana, que tú y yo sabemos que no tiene absolutamente nada que ver. Pero desde la perspectiva de Leopoldo López, ¿qué le conviene más a Venezuela y a los venezolanos? ¿Continuar con Trump o darle la oportunidad a Biden? ¿Cómo lo ves tú? Mira, Fernando, lo primero que hay que recordar para responder esa pregunta es que el tema de Venezuela ha venido teniendo una posición cada vez más presente desde años atrás. Con la administración Obama se dieron unos pasos importantes y se hizo presión importante en el momento en el que se dio la elección de la Asamblea Nacional en el año 2015. Sin duda alguna, los venezolanos tenemos que agradecer todo lo que se ha venido haciendo durante los últimos 4 años en la administración del presidente Trump, poniendo a Venezuela como una prioridad en la política internacional, dándole apoyo a los movimientos democráticos en Venezuela y poniendo el tema venezolano en la agenda mundial. Ahora bien, los norteamericanos son los que van a decidir su próximo presidente. Eso no nos corresponde a nosotros los venezolanos, le corresponde a los norteamericanos.
Sin embargo, lo que sí estoy convencido es que el tema de Venezuela va a seguir siendo una prioridad, va a seguir siendo un tema muy claro en el que se tenga que buscar un cambio de régimen. Es muy difícil que Nicolás Maduro lo bajen de la posición en la que está, luego de haberle puesto un indictment, una imputación, luego de haberle puesto una recompensa por los crímenes que ha venido cometiendo y de la posición tan clara que ha tenido no solo la administración Trump, sino el Congreso y el Senado norteamericano. Aquí tenemos que recordar que en febrero de este año, Juan Guaidó fue al Estado de la Unión, al discurso del Estado de la Unión, invitado por el presidente Trump, pero cuando mencionaron a Juan Guaidó, lo aplaudieron de pie senadores y congresantes republicanos y demócratas también. Yo creo que no hay un tema en los Estados Unidos que tenga el nivel de apoyo bipartidista como lo tiene el tema venezolano. Y tiene que continuar siendo así. Los norteamericanos decidirán en el libre ejercicio de su voto quién va a ser su presidente y obviamente nosotros tendremos que seguir haciendo lo que nos corresponda para que el tema de Venezuela sea una prioridad y para que sea una prioridad salir de Nicolás Maduro y convocar unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. A Carlos Vecchio le gustaría que en algún momento vinieras a los Estados Unidos, particularmente a Washington, pues para seguir hablando y empujando la causa venezolana. ¿Lo tienes en tus planes? Sí, yo tengo planificado en las próximas semanas emprender una gira por varios países de América Latina y por supuesto también ir a los Estados Unidos. Y por supuesto en coordinación con nuestro embajador Carlos Vecchio y con nuestro presidente Juan Guaidó, con nuestro canciller Julio Borges, de una manera unitaria, con una propuesta clara de lo que queremos los venezolanos, insisto, es que se sigan tomando todas las decisiones, impulsando todas las acciones para presionar a Nicolás Maduro, a su entorno y promover unas elecciones presidenciales. Y ya con esta, como decimos en México, Leo, ya con esta me despido. Y no tiene nada que ver ya con el tema político, no todo eso. Yo quiero saber y quiero que nos compartas, ¿qué fue lo primero que te dijeron tus hijos cuando te vieron? ¿Qué fue lo primero que te dijeron? Mira, no fue lo que me dijeron, fue lo que hicieron. Me abrazaron y no se despegaron y lloraron de felicidad. Y me decían, papi, no lo puedo creer, estás aquí con nosotros, no lo puedo creer. Y te digo, Fernando, yo le pido a Dios esa bendición que yo pude vivir, de reencontrarme con mi familia, la puedan vivir millones de familias venezolanas que hoy están separadas. Porque sí, yo sufrí la cárcel, la casa por cárcel, la separación de la familia. Como te dije, tenía 6 años sin ver a mi padre, casi 3 sin ver a mi madre, casi 2 sin ver a mis hijos. Pero esa realidad la viven millones de venezolanos. Y yo le pido a Dios, pero no solo le pido a Dios, sino me entrego en cuerpo, alma y corazón a la lucha para que ese abrazo en familia lo puedan tener todas las familias que hoy están separadas. Que sé que hay muchas, y muchas quizás están escuchando este programa en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en los Estados Unidos, y que tienen a sus familias en Venezuela y que viven lo que yo he vivido durante muchos años, que es la familia separada. Yo no le deseo eso a ninguna familia. Y lo que nos comprometemos es a que podamos nosotros lograr que todas las familias venezolanas se puedan volver a unir. Por ese sueño, por ese abrazo que nunca se me va a olvidar, vamos a seguir luchando para que toda la familia venezolana pueda disfrutar ese abrazo en familia. Que así sea, qué sentidas palabras y qué triste realidad para muchos, como lo dices, efectivamente. Leo, yo puedo hablar contigo horas. Bueno, ahí tenemos guardadas como 10 horas de charlas tú y yo, pero esto es televisión y yo me tengo que despedir, pero desde aquí quiero que reciban un abrazo tú y toda tu familia, tu madre, tu padre, tus hijos, Lilian. Ustedes saben el cariño que a nivel personal les tengo, que te tengo a ti, hermano, y agradecerte. Le voy a decir algo a todos ustedes en casa. Leo me dijo, cuando yo salga y pueda hablar, me voy a sentar primero contigo. Y aquí está. Y aquí está. Sí. Aquí está.
A mí no se me olvida nada, mi querido Leo. Gracias, Fernando. Mira, y recuerda que tuvimos un episodio también, creo que fue en el año 2014, a finales del 2014, en que tú me llamaste, yo estaba en un teléfono público en la cárcel y arrancaron el teléfono de la pared. Tenemos un trayecto recorrido, hermano Fernando, un trayecto recorrido. Te mando un abrazo lleno de reconocimiento, de admiración por tu trabajo, a ti y a tu equipo, hermano, que sé que detrás de las cámaras hay mucho talento, mucha gente que trabaja para poder llevar las noticias, para poder llevar la información. Y te digo algo, hermano mío, uno no sabe lo que es la libertad de expresión hasta que no se tiene. Yo le doy la bienvenida a la libertad de expresión, y a la libertad de expresión cuando es crítica, cuando nos hace reflexionar y nos hace estar pegados contra la pared, contra el público, en el buen sentido de la palabra. Eso es democracia, hermano. No se sabe lo que se tiene hasta que no se tiene. Y yo le digo a los países que hoy no tienen libertad de expresión, que la cuiden, que tienen libertad de expresión, que la cuiden, porque es muy importante. No es un tema de los periodistas ni de los medios. Mientras más medios, mientras más periodistas, mientras más noticias, mejor y más democrática es una sociedad. Así que yo te felicito porque sé que tú has estado siempre del lado correcto de la historia, del lado de la libertad, de la democracia, y vamos para adelante, hermano mío. No es fácil, pero nadie dijo que lo iba a hacer. Y lo que sí te digo es que estamos entregados a esta lucha y no vamos a descansar nunca hasta ver una Venezuela libre. Yo lo sé, me consta, Leo, me consta. Te mando un fuerte abrazo, Leo. Descansa, estamos en contacto como siempre, así que ya charlaremos en otra ocasión con nuestra gente. Gracias, Leo. Gracias, hermano. Un abrazo. Igual.